en una posición y dos imágenes imanes en distintas posiciones. ¿Les ha pasado que cuando ustedes tratan de unir los imanes, si se encuentran en la misma posición, se repelen? Es un magnetismo, profe, si no Sí, me equivoco. sí, por allí está la cosa. Y si tú miras un imán y los intentas acercar, ¡pum!, se pegan también tan rápido, ¿verdad? Entonces, por allí viene la electrostática. El magnetismo también, como dijo el compañero Alejandro, es esa fuerza que mantiene unido a las cargas. Entonces, en ese caso, ustedes ya en química, ustedes dieron también las cargas positivas y negativas, y saben que cuando hay cargas positivas, ¿qué pasa cuando hay cargas positivas? Se Se repelen, retrae, ajá, porque son cargas iguales, y cuando hay cargas opuestas, se contraen. correcto. Entonces ese concepto va a estar muy fácil con ustedes. ¿Por qué el electroscopio va a funcionar y por qué no? Eso es un punto muy especial. Cuando ustedes investigaron, deben haber leído que la carga que estaba en tal lado era negativa y las cargas que estaban en las placas eran positivas, que si las placas que están en el electroscopio se abren, eso quiere decir que él fue cargado positivamente, etcétera, etcétera. Ustedes serán los expertos en esta vuelta en la confección del video, que más que todo pues será explicativo de lo que en realidad ustedes hicieron en casa. Desde la investigación, porque tienen que explicarme qué es electrostática y todos los conceptos relacionados, aparte de la confección del electroscopio y su funcionamiento, y van a buscar aplicaciones de lo que están haciendo en el diario vivir. Pero ustedes no se preocupen, si hablo muy rápido no importa, porque eso queda ahí en la plataforma y en el grupo para mandar. Entonces, ya que hablamos ya de la electrostática y de las cargas positivas y negativas, ustedes en la última tarea estuvieron hablando de que era un átomo, que era carga eléctrica, electrización, fuerza conductora, aislante. Todos tienen esos términos claros. Sí, profe. Bueno, ¿qué es un conductor? No es por donde pasa la corriente. Un conducto, ¿Y un aislante? mm, La misma palabra lo dice, aísla la electricidad. Sí, las fuerzas eléctricas entre los átomos. En ese caso, cuando hablamos de fuerza eléctrica, lo relacionamos a química y estamos más hablando más bien de los electrones. Fuerza eléctrica. Bien, ahora, yo les puedo decir a ustedes, si la fuerza eléctrica tiene una carga, ¿cuál sería? la positiva, profe, si no me equivoco. La opuesta. Ah, perdón, me equivoqué. Sí, sería, no, pero está bien, me gusta que participes igual. Sería negativa, porque viene de los electrones. Y si recuerdan, los electrones son negativos, ¿verdad? Los protones son los que son positivos. Y los neutrones son los que no tienen ninguna carga. Pero está bien, está muy bien. Ya con eso sé que están leyendo bastante. Así que, bueno, ya nada más queda terminar lo de el electroscopio, que expliquen el funcionamiento, y listo, esa tarea ya pienso que ya la están dominando bien. Vamos a ver corriente y resistencia hoy, y voy a empezar a presentarles esto porque quiero que lo vean. Una ventana nueva. Aquí está. Bien. Están viendo la página 25 del módulo, ¿verdad? Chicos, ¿alguien que me ayude? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, ven el término corriente eléctrica, perdón, corriente y resistencia. Vemos electricidad y magnetismo relacionados, que era lo que estábamos hablando hace poquito. Bien, cosas que deben aprenderse. Resistencia. Símbolo R. Se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica, porque es resistencia, o sea, se está resistiendo. Aunque la mayoría de los metales son buenos conductores de la electricidad, todos ofrecen cierta oposición a que el flujo de carga eléctrica pase a través de ellos.
Esta resistencia eléctrica es fija para gran número de materiales específicos, de tamaño, forma y temperatura conocido. Es independiente de la FEN, o sea, de la fuente aplicada, y de la corriente que pase a través de ellos. Vamos a ver esto. ¿Qué deben aprenderse? Quiero que me dominen esto que está aquí. Que si ustedes, no sé si del día de mañana alguno va a tener una empresa de electricidad o sea ingeniero, esto es muy importante para ustedes. Esto, no sé si alguien ha visto algún CPU de computadora, no sé dónde más. Una bobina también de abanico, yo creo que tiene resistor. Bueno, estas cositas pequeñas están dentro de los aparatos eléctricos, todas estas cosas casi. Y me interesa que se aprendan sus símbolos por si viene un examen, perdón, o un ejercicio escrito, y claro que van a venir en el examen mensual. Resistor, miren el símbolo del resistor. Resistencia, su símbolo es R, pero resistor es este aparatito. Reostato, miren esto, interruptor, batería, voltímetro, amperímetro. Son los símbolos de los diagramas eléctricos. O sea que ustedes quiero que me dominen esta cosa para que mañana nadie me les eche cuento. Dice, el primero en estudiar cuantitativamente los efectos de la resistencia para limitar el flujo de la carga fue George Simon Ohm. De hecho, en honor a él, hoy por hoy, conocemos algo que se llama la ley de Ohm, que es utilizada para calcular la resistencia o el voltaje o la corriente eléctrica de X circuito. Dice, en 1826 él descubrió que para un resistor dado a una temperatura, la resistencia es directamente proporcional al voltaje aplicado. Es decir, la resistencia es directamente proporcional a un voltaje aplicado. Resistencia es directamente proporcional a un voltaje aplicado. Entonces vamos aquí a explicar esta fórmula. Dice, así como la rapidez del flujo de agua entre dos puntos depende de la diferencia de altura que hay entre ambos, la rapidez del flujo de carga eléctrica entre dos puntos depende de la diferencia potencial que existe entre ellos. Y esto se conoce como la ley de Ohm, que ya se les había anunciado. La corriente, bien, vayan escribiendo, símbolo de corriente, I, que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Por lo tanto, la corriente, aquí está, su símbolo es I, que se observa con un voltaje V, es un indicio de la resistencia. Y ubicando todos estos principios que se dijo matemáticamente, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y reordenaron eso y establecieron lo que hoy se conoce como la ley de Beer. A mí nunca se me olvidaba esta ley porque cuando a mí me la explicaron el profesor de la universidad, bueno, ya cuando uno está más adulto, pensaban en la discoteca y él decía, la ley de la cerveza, beer en inglés dice, mas nunca se me olvidó esa regla, voltaje es igual a corriente por resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Bien, dice aquí, cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente de un voltaje dado. La unidad de medición de la resistencia es el ohm. Ohm, y este es su símbolo. Se parece al omega, cuyo símbolo en letra griega es omega, dada la siguiente ecuación. Vamos a ver de una vez un problema. La diferencia de potencial entre los terminales de un calentador eléctrico tiene un voltaje de 80 voltios. Yo lo que hago es lo siguiente. Siempre cuando hago problemas, trato de escribir todo lo que sean datos. Voy a poner aquí un voltaje de 80 y su símbolo que son voltios. Dice,
Cuando hay una corriente I es 6 y su símbolo que es ampere, en dicho calentador, ¿cuál será la corriente si el voltaje incrementa a 120? O sea, me están preguntando una segunda corriente. ¿Qué hice? Bueno, ahí ustedes entienden eso. Una segunda corriente a un voltaje de 120 voltios. Profesora, nosotros usamos eso en el trabajo para saber qué breaker usa una lámpara o un aire acondicionado. Sacamos los watts de, vamos a decir, de un foco y lo dividimos entre el voltaje que es 120 o 210. Y ahí sabemos en cuánto sería un breaker de 20, un breaker de 15, de 30, 60. ¿Viste? Y eso, bueno, sé que sí lo usamos en el diario vivir. Lo primero que yo uso es el principio de la ley de Ohm, que dice que R es igual, ¿dónde está esto? Esta cosa, una computadora con un teclado diferente y no encuentro. Bueno, R es igual a V sobre I. Esto va en mayúsculas, chicos. Procediendo a hacerlo. Para obtener la resistencia sería lo que ustedes tienen aquí. 80 sobre 6 me da una resistencia de 13,3. Ahora, si el voltaje aumenta, debo calcular de nuevo la nueva corriente con la siguiente forma, despejando de aquí mismo. Ahora, este es mi incógnita y ustedes saben que lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, por eso se reescribe una nueva fórmula donde se coloca el nuevo voltaje de 120 y la resistencia calculada para encontrar la corriente al cambio de un voltaje. Bien, pareciera que es difícil, pero en realidad no lo es, chicos. Ustedes nada más van a tener 3 datos: voltaje, corriente y resistencia. Si yo les doy el voltaje y la resistencia, ¿qué ando buscando? A ver, ¿quién me dice? Si les doy voltaje y resistencia, ¿qué ando buscando? La corriente. Correcto. Y si yo te doy la corriente y el voltaje, ¿qué ando buscando? Resistencia. Ajá. Entonces, ya solamente sería despejar de esta fórmula lo que ando buscando. Muy sencillo. Resistencia la mido en ohm. Voltaje lo mido en voltio. Y corriente la mido en A. Es lo único que me debo aprender. Mi fórmula, la ley de Beer. V es igual a I por R y de ahí despejo, ¿ves? Aquí está V y R y dependiendo de los datos que me den voy a despejar una de las 3. Unidades de voltio, de voltaje, perdón, voltio, unidades de corriente ampere y unidades de resistencia ohmio. Y así sucesivamente. Esta semana que viene no los voy a ver, ya los vamos a ver todos cada 15 días para que tengan tiempo y no estén conectados porque yo sé que es estresante también eso. Así que cuando regresen, quiero que dominen y hayan practicado estos ejemplos que hay aquí y dominen esta teoría y los símbolos para entrar a problemas de circuitos eléctricos en serie. Esto es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Dígame. ¿Aló? Profe, y no usamos hercios, profe. ¿Ah? Aquí no se utiliza el hercio. No, utilizamos nada más la ley de Ohm. Está bien, profe. Sí. Así que, sin más ni menos, los dejo en paz. Ya saben lo que tienen que hacer esta semana. Y cualquier cosa.
Dígame. Usted me disculpe, profe, yo quería preguntarle algo. Ujú. Damos mucho más